Hola a todos, vamos a revisar la presentación de imágenes patológicas en escáner de cerebro. Dentro del contenido que vamos a revisar acá, vamos a hablar un poco inicialmente de lo que es la hipertensión endocraniana, básicamente porque probablemente sea el mecanismo de daño transversal que vamos a encontrar en casi todas las patologías que vamos a ver más adelante. Así que solamente vamos a realizar un pequeño comentario con respecto a esto por la importancia que tiene. Vamos a hablar de algunas infecciones cerebrales. Lo central de esta presentación es la parte vascular, y a lo que le vamos a dedicar más tiempo. Después un comentario con respecto a tumores cerebrales. Más que nada hay mucha información en esta presentación, sin embargo es bueno aclarar qué es lo que realmente nos interesa de esta parte. Y finalmente un comentario con respecto al trauma. Con respecto a la presión intracraneal, Em, la definición es la que aparece aquí: la presión media en el interior de la cavidad craneal, y que se obtiene por la interacción de distintos elementos. Por un lado, el continente, que está formado por el cráneo, o sea, una estructura ósea, y lo que está dentro de él, que es el contenido, dentro del cual tenemos tres elementos fundamentales: el encéfalo, el líquido cefalorraquídeo y la sangre. Las presiones intracraneales que superan estos niveles descritos acá, 15 milímetros de mercurio o 20 centímetros de agua, se consideran como la definición de la hipertensión endocranial. La presión normal está dentro de estos valores, entre 10 y 16 centímetros de agua, eh, o dentro del rango de 8 a 12 milímetros de mercurio. Em, los componentes que forman parte del interior eh, del cráneo y cuyo volumen vamos a describir son los siguientes. Inicialmente el parénquima encefálico, que corresponde al cerebro propiamente tal, un promedio de 1400 centímetros cúbicos, y que forman el 80% del contenido del cráneo y que son constantes, o sea que no pueden sufrir variaciones a través de ningún proceso fisiológico. Recalco esto porque justamente es esta característica la que finalmente va a inducir a que se produzcan ciertas alteraciones. La sangre, por otro lado, forma alrededor del 10% del volumen intracraneal, 140 cc en promedio. Esto sí es variable a través de procesos de autorregulación, de vasoconstricción o vasodilatación, por lo tanto es un porcentaje que puede modificarse dependiendo de las necesidades. Y el otro 10% lo conforma el líquido cefalorraquídeo, que también puede o tiene posibilidades de variación, y tiene un alto potencial terapéutico porque es una de las cosas que nosotros podemos manejar farmacológicamente cuando por algún motivo necesitamos liberar parte del volumen del cráneo. Así que podemos desocupar el líquido cefalorraquídeo de forma farmacológica. Prácticamente eh, lo que más se puede modificar, ¿ya? Básicamente porque el 10% que compone la sangre, si bien puede sufrir algunas variaciones, no son tan importantes. En cambio esto sí, así que nos permite un 10% de modificación del volumen, y liberar espacio cuando se requiere en casos de extrema urgencia. ¿Cómo se compensan los volúmenes intracraneales? Reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Ustedes recuerdan desde el lugar donde se produce el líquido cefalorraquídeo hasta que se reabsorbe. Se pueden acordar de las estructuras que están a cargo de eso. Y cómo se produce entonces este avance del líquido cefalorraquídeo. Salida de la sangre venosa, vasoconstricción arteriolar a través de mecanismos de autorregulación y modificación del espacio extracelular del parénquima. El daño cerebral, esto es importante de mencionar porque, como digo, en la fisiopatología del daño cerebral, independiente prácticamente de la patología de origen, se produce a través de dos mecanismos principales. Uno, a través de la hipoxia global, como dice aquí, por disminución de la perfusión cerebral, cuando la presión intracraneal tiende a igualarse a la presión arterial media. ¿Por qué? Por una pequeña ecuación tremendamente simple, a través de la cual se calcula la presión de perfusión cerebral, que es igual a la presión arterial media menos la presión intracerebral. Entonces, si se tienden a igualar estas dos presiones, va a tender a cero y por lo tanto la presión de perfusión cerebral
va a ser cero. El delta de presión que necesitamos para llevar sangre oxigenada y con nutrientes a las células del cerebro no va a existir y por lo tanto la sangre no va a avanzar en esa dirección. El otro mecanismo a través del cual se produce daño es a través de las hernias cerebrales, que es el único mecanismo de escape en el fondo cuando ya no hay otro lugar y la presión endocranial es tan alta, el parénquima tiende a herniarse en distintas direcciones. Las causas por las cuales puede aumentar esta presión endocranial son múltiples, como dije, y van a incluir prácticamente todos los tipos de alteraciones que vamos a ver ahora. Tumores cerebrales, abscesos, procesos inflamatorios como encefalitis, presencia de quistes, de hematomas, trombosis, hidrocefalia, trauma, edema, el estatus epiléptico, que es un periodo, digamos, de em, convulsivo prolongado de varios minutos que produce un alto flujo cerebral y eso también produce hipertensión, la meningitis, etcétera, etcétera. Son varias las causas que pueden producir esto. Ya, así que por eso que les digo, independiente prácticamente de la patología, el mecanismo de daño es prácticamente transversal. Aquí están descritas y separadas por compartimento implicado, parénquima, alteraciones vasculares del líquido cefalorraquídeo u otras. Nuevamente de forma transversal, los síntomas que van a presentar estos pacientes que sufren de algún trastorno de la presión intracraneal van a ser algunos que son eh, críticos desde el punto de vista clínico, que es la cefalea inicialmente, el dolor de cabeza que debería estar presente prácticamente en todos los cuadros en distintas formas de presentación. Aquí dice clásicamente holocrania, eso quiere decir un dolor de cabeza generalizado, pero se puede presentar también de forma focal o segmentaria, hemicrania, frontal, occipital, etcétera, etcétera. El tipo es muy diverso, puede ser pulsátil, puede ser compresiva, puede ser intermitente o permanente, en fin, variable también. Habitualmente la cefalea se acompaña con la presencia de vómitos y desde la literatura siempre lo describen como explosivos sin presencia de náuseas previas. Que, claro, la literatura siempre dice eso, sin embargo en la clínica uno ve que eso no es tan así, que los pacientes habitualmente presentan antes de los vómitos eh, náusea, aunque sea por un periodo corto de tiempo. Lo que sí, el hecho de que sean explosivos sí está presente en estos pacientes. Y por último, la presencia del edema de papila en el examen del fondo de ojo que se hace cuando hay sospecha de cualquier síndrome de hipertensión endocranial. Muy importante señalar esto, que el edema de papila está presente en la mitad de los casos de los pacientes que tienen una evolución subaguda o crónica, o sea, cuando estamos hablando de pacientes que llevan días de evolución o más tiempo. Sin embargo, cuando hay episodios agudos, por ejemplo, en un trauma, el paciente puede presentar cefalea, puede presentar vómitos, pero es muy raro que presente el edema de papila, porque no se alcanza a desarrollar, por ejemplo, en un golpe. Cuando hay presencia de un hematoma postraumático, por ejemplo, no va a ocurrir. El diagnóstico de este tipo de patologías siempre parte con una amnesia y un examen neurológico bien completo y debe complementarse entonces con las neuroimágenes y en este caso acá se describe el escáner y la resonancia, siendo por lejos el escáner el examen de entrada y el más importante, sobre todo en aquellas patologías urgentes, digamos. Ya ustedes manejan la diferencia entre cada uno y el aporte que realiza cada uno de ellos en el diagnóstico. eh, y también las diferencias desde el punto de vista práctico, o sea, en el tiempo de cada uno de los exámenes, en la disponibilidad del recurso también, que es muy importante evaluar en la clínica en general cuántos resonadores hay, cuántos neuroradiólogos podrían haber disponibles, etcétera, etcétera. No es tan fácil tomar la decisión. Sin embargo, se prefiere el escáner como examen de entrada porque es mucho más disponible en general de forma transversal en hospitales y en clínicas. Em, la velocidad del examen normalmente es muy rápida y el costo también es mucho menor, entonces tiene varias ventajas comparativas. Iniciamos entonces las patologías viendo algunas infecciones, principalmente y en un comienzo las parasitosis cerebrales. Vamos a hablar de la neurocisticercosis, de la toxoplasmosis, de la hidatidosis, que son
las que pudiésemos ver en algún momento en clínica. Alguna infección por hongos vamos a mencionar también, como la criptococosis y algunas infecciones bacterianas. Si ustedes revisan la literatura se van a dar cuenta que se describen infecciones de todo tipo por múltiples agentes. Sin embargo, nos centramos en aquellas que pudiésemos ver en la práctica clínica real, digamos. Em, de otra forma estaríamos mucho tiempo hablando de lo mismo. La neurocisticercosis, quizás incluso le ha tocado ver pacientes con este tipo de diagnósticos, porque es la parasitosis cerebral más frecuente que existe, por lo menos para nosotros. Em, Todos conocen a la Taenia solium, ¿cierto? Así que no les debería ser extraño este nombre. Tiene un periodo de incubación que puede variar de meses a decenios, o sea que es bastante largo, y en la mayoría de los casos los pacientes presentan síntomas de forma muy tardía. No es habitual encontrar esta patología en los estadios iniciales. Incluso en algunos pacientes se detecta de forma incidental previo a la presencia de síntomas por exámenes que están dirigidos a otro tipo de sintomatología. Una de las cosas que ustedes pueden encontrar en la radiografía inicialmente de estos pacientes es la presencia de calcificaciones múltiples pequeñas, circulares, que están distribuidas de forma prácticamente universal en la imagen. Cuando nos centramos estrictamente en el escáner, lo que nosotros vamos a ver va a depender un poquitito del estadio de la evolución de la infección. Podemos encontrar lesiones como esta, que se repite bastante, que es una lesión con un centro hipodenso y con un refuerzo en anillo. En este caso, este es el cisticerco vivo que se alcanza a ver en el cerebro. Los tamaños son variables, pero es poco probable que nos encontremos con una imagen muy grande. Generalmente son menores a 3 centímetros las lesiones que vamos a ver. Presencia de quistes pequeños, entonces, como eso, con un centro hipodenso y con un refuerzo anular hiperdenso, que en algunos casos pueden estar acompañados de edema perilesional. Se describe que en algunos pacientes se puede visualizar dentro de la región de la lesión anular algunos puntos de mayor densidad que corresponden al escolex. Si miran después, revisan la anatomía del parásito, se van a dar cuenta, van a recordar qué es eso. Se puede acompañar de otra alteración, entonces granuloma, edema, aracnoiditis, que en este caso el edema es lo que se ve como esa pequeña disminución de la densidad que acompaña la lesión. En etapas tardías tienden estas lesiones a calcificarse y verse de esa forma pequeños puntos redondeados de calcificación, que pueden o no producir complicaciones en los pacientes. La mayoría de ellos suelen evolucionar de forma sintomática con las lesiones que quedan estables en el cerebro. Otros, en cambio, dependiendo de la localización, pueden evolucionar, por ejemplo, con hidrocefalia cuando hay alguna obstrucción en la eliminación del líquido cefalorraquídeo. Otra de las patologías que vamos a ver, la toxoplasmosis, en este caso un parásito intracelular que está íntimamente relacionado con aquellos pacientes que tienen algún tipo de inmunodeficiencia. Por lo tanto, no es común que lo vean en cualquier tipo de paciente, sino que va a afectar mayoritariamente a ellos. Puede ser congénita, pero cuando es congénita normalmente no se estudia con el escáner, sino que con otras técnicas. Y cuando es adquirida en pacientes ya más adultos, sí se puede visualizar con escáner. Se puede ver con escáner o con resonancia magnética. Como dijimos anteriormente, se parten los estudios normalmente con escáner y después se complementan con la resonancia. Em, Cuando hablamos de este tipo de infecciones, lo normal es que el paciente, previo a realizarse el escáner, se hagan otro tipo de estudios, como eh, un estudio clínico completo, con un examen neurológico completo también, y luego de eso algún otro tipo de exámenes de laboratorio, incluyen exámenes de sangre en general y muchas veces estudios de líquido cefalorraquídeo, porque el líquido cefalorraquídeo permite orientar también el posible diagnóstico hacia patologías agudas o crónicas, ya sean neoplásicas, infecciosas, etcétera. Así que es importantísimo el estudio del líquido cefalorraquídeo en estos casos. ¿Qué es lo que se va a ver en este tipo de imágenes? Si ustedes miran, aparece este foco
redondeado, una imagen hipodensa. Cuando nosotros miramos esta imagen comparativa nos damos cuenta que una imagen redondeada, que en la parte o en la fase sin contraste se ve hipodensa y que capta contraste con la inyección, con un importante halo eritematoso que se ve muy hipodenso y que incluso produce algún grado de efecto de masa desplazando la línea media a este nivel. Así que este paciente debería ser muy sintomatológico desde el punto de vista neurológico por el volumen que está ocupando la lesión y también por la compresión de otras estructuras cercanas. ¿Ya? No es algo que vaya a pasar desapercibido en estos pacientes. Otra cosa que probablemente hayan visto es la patología causada por el Echinococcus granulosus, la hidatidosis, ¿cierto? Em, que el avance ya probablemente lo recordarán a través de la ingestión, se produce la maduración de los huevos, estos embriones liberados migran y un porcentaje importante van al pulmón, otros van al hígado y un muy pequeño grupo va al cerebro, produciendo las lesiones que son características, que es el denominado quiste hidatídico, que se va a ver como cualquier otro quiste lobulado y hipodenso lleno de líquido, ¿cierto? Lleno de líquido con parásitos. Puede producir imágenes nodulares como el denominado quitinoma, y en algunos casos, dependiendo de la localización, obviamente puede producir lesiones compresivas de la médula, en algunos casos evolucionar con hidrocefalia también por compresión eh, de los acueductos, etcétera, etcétera. La lesión típica entonces poliquística, con tabiques hipodensa, contenido homogéneo en cada uno de ellos, localizado de forma universal, en este caso con un desplazamiento de masa importante y acompañado de una gran cantidad de edema perilesional en estas zonas también. Ahí lo pueden ver. Un gran quiste hidatídico, en este caso siempre hipodenso, bordes muy bien definidos, nada de calcificaciones, en este caso sin edema y comprimiendo la parte posterior del del plexo lateral. Solamente una mención con respecto a la criptococosis, básicamente porque la infección micótica más frecuente del cerebro, que también está presente en pacientes inmunodeprimidos, o sea, en pacientes que tienen inmunidad normal, la verdad es que ver una patología de este tipo es poco habitual. Así que normalmente criptococosis lo vamos a ver en pacientes inmunodeprimidos, relacionados con nidos de aves, palomas en particular, que ingresa a través de la vía respiratoria. ¿Qué es lo que puede causar? Distintos tipos de alteración, en este caso meningitis, presencia de granulomas o criptococomas. ¿Cómo se ve esto en la imagen? Variable dependiendo de la evolución, dependiendo de la inmunología del paciente también, porque hay pacientes que presentan lesiones pequeñas en menor número, mientras que otros presentan patologías que son tremendamente graves, que afectan una cantidad del parénquima importante y generalmente son lesiones redondeadas con eh, hipertensidad en la región periférica en forma de anillo, pero estas son lesiones más grandes en comparación con las que vimos previamente. Importante compromiso del resto del parénquima por edema, también con efecto de masa. Los síntomas que están descritos, nuevamente cefalea, nuevamente náusea, nuevamente vómitos, si se dan cuenta, estos síntomas se van a repetir independiente casi de la patología, son prácticamente transversales a casi todas las patologías del sistema nervioso central. También un comentario con respecto a este tipo de infección, la nocardiasis, em, está ampliamente distribuida en la naturaleza y por eso es que tiene relevancia a la hora de hablar de ella. Aquí tenemos lesiones hemisféricas, ¿cierto? Con un refuerzo anular hiperdenso, nuevamente edema en la región periférica. Em, Se ve compresión del resto de las estructuras y se dan cuenta que hay un mínimo de efecto de masa, no es tan importante como las lesiones que vimos anteriormente. Si bien puede ser difícil distinguir, digamos, este tipo de lesiones con las vistas anteriormente, recuerden que el escáner es un paso más adelante del resto y normalmente se solicita cuando
Ya existen alteraciones de otros exámenes previos, como los exámenes de sangre, que pueden indicar que el paciente efectivamente está cursando con un cuadro infeccioso, y exámenes del líquido cefalorraquídeo, que aparte orientan a posibles orígenes, porque también se hacen cultivos de líquido cefalorraquídeo y cosas de ese tipo. Entonces, no es que ustedes se van a enfrentar a una imagen de estas características eh, sin tener antecedentes previos. La listeriosis también es importante conocer, em, porque es una enfermedad muy frecuente, nuevamente en inmunosuprimido y también en recién nacido, y produce distintas alteraciones, siendo una característica de ello que produce romboencefalitis. Para eso hay que acordarse, perdón, dónde está el romboencéfalo. Vamos a verlo inmediatamente. ¿Por qué se produce eso? Esto, ingestión de leche mal pasteurizada, quesillos, embutidos. Nuevamente se habla del cultivo del líquido cefalorraquídeo, o sea, siempre recordar que esto parte con otros estudios previos y se complementa con el escáner. El escáner, como dice aquí, puede ser normal y en la resonancia se pueden ver más claramente las alteraciones. Antes de ver estas alteraciones, recordar dónde está el romboencéfalo, que es lo que incluye el puente, el cerebelo, el bulbo raquídeo. O sea, vamos a encontrar de forma predilecta para esta patología lesiones a este nivel. Aquí, por ejemplo, tenemos justamente a ese nivel una hemorragia secundaria a la inflamación del lugar que produjo esta infección. Entonces, como concepto general, pacientes con este tipo de alteraciones, cuadros que se sospecha infecciosos, porque el paciente o presenta fiebre u otras alteraciones, se somete a exámenes, a ver las alteraciones típicas de los pacientes que tienen cuadro infeccioso y finalmente se concluyen los estudios con imágenes, escáner de cerebro con alguna de las alteraciones descritas anteriormente. Como característica general y transversal, siempre recordar que los cuadros infecciosos suelen presentarse con otras alteraciones, aparte de las alteraciones de los exámenes de imagen, que principalmente son una clínica característica, fiebre, compromiso del estado general y los síntomas transversales que habíamos dicho, más otras alteraciones en los exámenes de sangre. Estas mismas patologías previas pueden evolucionar con complicaciones como es el absceso cerebral, en el cual ya se produce un acúmulo de contenido piógeno en el cerebro, que ya se vuelve más difícil de manejar y de tratar, y en el fondo es la evolución de una patología previa que o bien no respondió bien al tratamiento antibiótico o antiviral, sufrió una sobreinfección y se produjo una reacción peor, lo que hace que el manejo sea aún más dificultoso. El absceso en general, como ya se describió en algún momento, tiene características similares a lo que vimos antes, con una imagen de característica normalmente quística, con una pared engrosada que suele captar contraste en la parte periférica. En la literatura se describe que el pronóstico de los abscesos cerebrales ha ido mejorando, básicamente porque de a poco el diagnóstico ha logrado ser más precoz, justamente a través del escáner, y porque se logran también mejor uso de antibióticos. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces en la imagen? Lo descrito, imágenes redondeadas de contenido quístico con paredes gruesas que tienden a captar contraste con la inyección endovenosa. Realce anular completo con el centro hipodenso, típico de lo que habíamos definido en algún momento como absceso. Nuevamente, un importante efecto de masa, sobre todo en la región frontal, con compromiso y compresión de la anterior de los ventrículos laterales, desplazamiento del septum, del fornix y todas las estructuras de la parte cerebral media, compresión a este nivel de todo lo que son los núcleos de la base, por ejemplo, en la región más inferior, edema importante, múltiples alteraciones secundarias entonces a esa lesión. ¿De dónde puede aparecer un absceso? Puede aparecer por una extensión directa desde un foco contiguo, o sea, desde alguna infección que esté cercana, incluso se describen de repente sinusitis que se vuelven complicadas a través de abscesos cerebrales, lesiones odontológicas que pueden llegar hasta arriba, lesiones oculares que pueden llegar, así que es cualquier infección que esté cercana en un paciente que esté clínicamente con una tendencia
o que favorezca el desarrollo de alguna infección, puede complicarse de esta forma y desarrollar un absceso. Vía hematógena de un foco distante, efectivamente, desde cualquier infección que exista en el organismo pueden viajar, ingresar, pasar la barrera hematoencefálica y llegar y continuar su desarrollo a nivel cerebral. Por trauma, obviamente, neurocirugía en el caso de que no se realice bien la técnica quirúrgica, y en pacientes inmunodeprimidos que ya describimos que son los que más tienden a desarrollar este tipo de alteraciones. Solamente un comentario con respecto al cuadro clínico. Nuevamente la cefalea intensa en estos casos, alteración de conciencia, y eso es habitual de encontrar de cualquier tipo. La alteración de conciencia no solamente se refiere a que el paciente pierda la conciencia, sino que puede tener algún grado de disminución de conciencia, que se describe incluso como un hablar incoherente, de repente alguna desorientación temporoespacial, etcétera, etcétera. Náuseas y vómitos, que siempre los vemos. Déficit neurológico focal, cuando hablamos de esto en particular, estamos hablando de la pérdida de alguna función cognitiva superior, o sea que el paciente no puede mover un brazo, por ejemplo, o no siente un brazo, o no puede hablar bien, o no puede entender bien lo que está hablando, o le cuesta caminar, pierde parte del equilibrio, en fin. Normalmente, cuando hablamos de déficit neurológico focal, hablamos de un paciente monosintomático desde el punto de vista neurológico. Fiebre, 50% de las veces, y uno piensa si un paciente tiene una infección de este calibre debería tener fiebre siempre, pero los pacientes inmunodeprimidos muchas veces cursan con infecciones y no hacen fiebre, y como los que más vamos a ver en este caso son pacientes justamente inmunodeprimidos, por eso que existe este número de que la fiebre no está presente en todos los cuadros. Convulsiones como complicación también se puede ver, edema de papilas, y también lo describimos, y otros síntomas más eh, precisos como la ataxia, que es la falta de coordinación, en el fondo nistagmo, un movimiento involuntario de la musculatura ocular, alteraciones de conciencia, más papiledema, en fin. El diagnóstico siempre apoyado con el escáner de cerebro con las características que dijimos previamente. Probablemente esta sea la parte más importante para rescatar en esta presentación de cerebro, que son los accidentes cerebrovasculares en general. Em, como definición que involucra de manera global a todos los accidentes vasculares, podemos definir que se refieren a un déficit neurológico focal normalmente, que se inicia en pocos minutos, horas o días, que dura más de 24 horas y que tiene su origen en una patología vascular cerebral. Esto incluye entonces a los accidentes vasculares de origen hemorrágico y aquellos que son de origen isquémico. ¿Qué tipo de pacientes vamos a tener que sufren estas patologías? Em, si ustedes se dan cuenta, en los factores de riesgo prácticamente cae toda la población, que es relativamente mayor. Entonces, por eso que esto es tan importante, está, como siempre decimos, en el GES. Em, si ustedes trabajan en urgencia hospitalaria o de clínica, sí o sí van a haber accidentes vasculares de distintos tipos, porque es una patología que llega siempre de manera frecuente. Así que hay que conocer la diferencia entre uno y otro desde el punto de vista clínico, imaginológico. Esto es algo que hay que manejar a fondo. Em, Solamente como comentario desde el punto de vista de la edad, obviamente el privilegio lo llevan los pacientes que tienen mayor edad. Muy extraño verlo en niños, salvo que esté asociado normalmente a la presencia, por ejemplo, de algún tipo de malformación arteriovenosa u otras cosas, pero es raro. Probablemente sea el factor de riesgo no modificable más relevante. El resto son un poco variables, aportan como factor de riesgo, pero se aportan menor. La edad es trascendental en este caso. Y del resto de los potencialmente modificables, la verdad que hay muchísimos. Todos tienen algún grado de aporte, y dependiendo del tipo de accidente vascular va a ser el factor que van a aportar. En toda la literatura siempre van a encontrar esta clasificación donde los accidentes cerebrovasculares se dividen en isquémicos y en hemorrágicos, siendo los de mayor importancia los denominados isquémicos, donde por algún motivo una arteria deja de entregar sangre al cerebro porque se obstruye. Mientras que en el hemorrágico es porque se produce una ruptura de la arteria por distintos motivos.
Como síntomas y signos generales en este caso, vamos a encontrar alteraciones motoras y o sensitivas dependiendo de la zona que se esté viendo dañada, alteraciones del lenguaje, afasia, disartria, o sea, pacientes que o no pueden hablar porque no pueden conformar las palabras en el cerebro o porque no tienen la capacidad de movilizar los instrumentos del lenguaje de manera adecuada. También pacientes que no entienden lo que se les habla, por ejemplo, alteraciones de la memoria, alteraciones en la práctica, no pueden hacer alguna cosa en particular, compromiso de conciencia en grado variable, vértigo, dolor de cabeza, compromisos de pares craneanos en específico, signos meningios, que los vamos a ver más adelante, y trastornos visuales, todo dependiendo de la localización de la lesión. Como diagnósticos diferenciales, obviamente que van a ser múltiples y están relacionados con cualquier otra alteración que pueda presentar síntomas eh, similares a los descritos, o sea, neoplasias, por ejemplo, tumores, hematomas, quistes, parásitos como los que vimos, parálisis post-ictales, son pacientes que han tenido de repente alguna crisis convulsiva, alteraciones metabólicas como la disminución importante del azúcar en la sangre, que pueden ser muy, muy graves, alteraciones en las concentraciones de sodio en los pacientes, incluso algunos pacientes con migrañas muy complicadas pueden tener síntomas que uno puede de repente confundir o sospechar con accidentes cerebrovasculares y otras complicaciones que son menos comunes, como las lesiones desmielinizantes, la encefalitis o las crisis epilépticas focales. Aquí es hasta un 10% de los casos no es un accidente cerebrovascular, quizás esa estadística, dependiendo de la clínica, es mayor, ¿ya? En pacientes menores de 45 años, que como dije anteriormente son los menos, en 4 a 7% del total de los accidentes cerebrovasculares, o sea, realmente son muy pocos, pasado esta edad es donde comienza mayormente el problema. La mayoría de los casos van a ser accidentes cerebrovasculares de tipo isquémico, muy pocos son hemorrágicos. Las causas descritas acá, no las vamos a nombrar de una, pero tiene una distribución más o menos equitativa entre cada una de ellas. Me interesa que quede claro que en estos pacientes la mayor causa es accidentes cerebrovasculares isquémicos. En niños, la verdad es que es muy, muy poco frecuente este tipo de lesiones y a veces el debut de algún otro tipo de patología, ya sean, como dije, o presencia de neoplasias, malformaciones arteriovenosas, alteraciones de la coagulabilidad, etcétera, etcétera. ¿Qué pacientes son los que vamos a considerar como altamente riesgosos de que sufran un accidente cerebrovascular? Importante que esto lo conozcan ustedes en la clínica, la fibrilación auricular, que es la arritmia cardíaca más común en el mundo, donde hay como su nombre lo dice, una alteración del ritmo porque hay una enfermedad del nodo sinoauricular que no está funcionando bien, entonces la frecuencia que debería ser estable no lo es, y como no es estable, todo el funcionamiento cardíaco se ve afectado y facilita la formación de trombo en alguna cavidad cardíaca que en algún momento, por algún motivo, migran y suelen migrar hacia el cerebro y producir entonces un accidente vascular isquémico. Entonces, muchos de los pacientes que ustedes van a evaluar tienen como alteración de base esta arritmia cardíaca que se describe normalmente en las fichas clínicas como FA, fibrilación auricular, y que se maneja con tratamiento anticoagulante oral, y por eso que muchas veces ven descrito FA en taco o cosas de ese tipo, o sea, fibrilación auricular en tratamiento anticoagulante oral o con anticoagulación oral. Aquellos pacientes que han tenido historia de crisis isquémicas transitorias, los TIA, si lo han escuchado en algún momento, que son en el fondo patologías vasculares que duraron menos de 24 horas y no dejaron ninguna secuela. Si un paciente tiene ese antecedente, es un factor de riesgo para el desarrollo posterior de otro accidente vascular isquémico real en este caso. Estenosis carotidia por acúmulos de colesterol inicialmente que producen esta estenosis y que finalmente se empiezan a calcificar y que tienen riesgo de ruptura y frente a ciertos estímulos, principalmente mecánicos, pueden romperse y migrar hacia el cerebro y producir también un accidente vascular isquémico. Y aquellos pacientes que tienen un accidente vascular previo, que es un factor de riesgo muy fuerte para desarrollar un nuevo accidente vascular. Aquí está en resumidas cuentas más o menos cómo se forma el daño en estos casos, que si ustedes lo revisan, es el daño celular tipo, digamos,
que deben haber visto en fisiopatología. Se produce una pérdida del aporte de oxígeno y de glucosa, lo que altera la membrana neuronal. Se produce depresión del ATP, aumenta el potasio extracelular y el calcio. Y aquí ya se inician los procesos de daño más fuerte, porque parte de la acidosis y con esta acidosis entonces se alteran los fosfolípidos de la membrana neuronal y de esta forma se produce acumulación de todos los agentes proinflamatorios que eh, afectan finalmente y estimulan de alguna manera la apoptosis celular y la muerte. O sea, la apoptosis celular, la muerte celular, como la conocieron en fisiopatología. ¿Cómo se evalúa a estos pacientes? Bueno, describimos anteriormente que es importantísimo realizar una historia clínica adecuada, un examen físico y neurológico completo. Recordar que la escala de Glasgow, que es probablemente la más utilizada por la facilidad que tiene, y ustedes como profesionales que van a estar siempre relacionados con la atención de urgencias la deben conocer porque van a llegar pacientes muchas veces directamente de la ambulancia y les van a comentar un paciente encontrado en Glasgow, tanto en tal parte, ciertos antecedentes, etcétera, etcétera. Así que es importantísimo saber de qué se trata la escala de Glasgow, que yo creo que todos la conocen, una escala muy simple para poder evaluar la condición neurológica basal de un paciente. La tenemos más adelante, así que la vamos a ver, pero en el fondo es algo que desde el punto de vista clínico deben conocer sí o sí como profesionales del área de la salud. Y aquí aparece el escáner de cerebro que por protocolo GIES está incluido en todos aquellos pacientes que tengan sospecha de accidente vascular de cualquier tipo, así que siempre está presente y por eso que es tan fundamental conocer bien no solamente la forma en la que ustedes van a adquirir el examen, sino que también lo que ustedes deberían ver cuando lo realizan. Pasa que en algunos lugares no, cuando estén de urgencia, no van a tener radiólogos, o no va a haber neurólogo, o no va a haber neurocirujano, eh, y la opinión que ustedes den al resto del equipo va a ser fundamental para poder actuar con la rapidez que se necesita. Así que, como les digo, algo que sí o sí deben manejar. Esta escala de Glasgow para el cómo, escala de Glasgow como se conoce normalmente, evalúa tres aspectos en la clínica del paciente y lo que ocurre normalmente en la urgencia es que cuando el paciente es evaluado inicialmente, lo trae el SAMU, por ejemplo, ingresa, lo evalúan, le piden el escáner eh, y generalmente el personal que lo lleva les comenta la escala del paciente más que nada para orientar el posible daño, ¿sí? Finalmente para eso se utiliza. Em, Se evalúa la respuesta motora del paciente, se evalúa la respuesta verbal y la respuesta ocular. De acuerdo a eso se hace una sumatoria entonces de cada uno de estos puntos. Si el paciente tiene un Glasgow 15 porque es un paciente que está lúcido, orientado temporoespacialmente, neurológicamente normal, el valor menor que ustedes pueden encontrar lógicamente es 3, ya sin respuesta, sin respuesta, sin respuesta. Em, y como punto de corte crítico, lo que utilizan en muchas partes es el número 11. Si la sumatoria de estos números es 11, generalmente el paciente amerita para que le tomen un escáner porque hay sospecha de alguna patología. Entonces, como examen de entrada, digamos, como evaluación de entrada, la escala de Glasgow es muy simple de aplicar, se utiliza mucho, como les digo, y es una orientación inicial para ver qué pacientes requieren estudios imagenológicos más profundos o no. No vamos a describir el cuadro clínico porque vamos a repetir prácticamente lo mismo que habíamos visto anteriormente. Sí, lo que hay que tener en consideración es que los accidentes vasculares, ya sean isquémicos o hemorrágicos, tienen una presentación aguda, que los diferencia de otros cuadros que pueden tener síntomas similares, pero que se presentan en periodos más prolongados de tiempo. El accidente vascular, el que les va a llegar a usted al escáner de urgencia, es un paciente que inició los síntomas minutos o par de horas antes de consultar, no más tiempo que eso. Los pacientes que tienen estas mismas alteraciones, pero ya llevan semanas, meses, generalmente tienen otro tipo de patología. Así que este es un cuadro de urgencia con los síntomas que, como dijimos, van a estar relacionados con el lugar de daño que van a ver. En los accidentes vasculares isquémicos siempre se trata de evaluar dónde está el infarto justamente para poder orientar el tratamiento. em, y en los equipos actualmente se está tratando de buscar esta zona de penumbra
que se refiere a una zona de penumbra a la parte del parénquima cerebral que es recuperable con el tratamiento. Básicamente porque cuando se toma la imagen se va a encontrar una zona que ya está infartada, o sea que prácticamente se da por perdida, que definitivamente se murió porque no le llegó sangre, pero hay una parte que es periférica a ella, que es una parte que si bien no le está llegando en el momento, es una zona recuperable de parénquima cerebral. Entonces eso es lo que le otorga la urgencia al manejo, que esta zona de penumbra sea lo máximo, que se pueda recuperar lo máximo del tejido que está siendo perdido. Entonces con algunas técnicas de escáner se puede evaluar la zona de penumbra y saber cuánto efectivamente el paciente tiene infartado y cuánto eso es recuperable. Entonces el paciente se deriva a los pabellones de intervencionismo con el radiólogo o el neuroradiólogo intervencionista para hacer algún tipo de tratamiento que es lo que necesita de urgencia el paciente. Sabemos ya, yo creo que todos lo han escuchado, que existe una ventana que es de aproximadamente 6 horas donde los accidentes cerebrovasculares isquémicos no muestran mayores alteraciones en la imagen de escáner y por lo tanto cuando un paciente llega con sospecha de accidente cerebrovascular, lo primero prácticamente que se hace aparte de la evaluación clínica es solicitarle el escáner para saber si lo que tiene el paciente es isquémico o es hemorrágico, porque los tratamientos, como se podrán imaginar, si uno tiene un trombo o algo así que está obstruyendo una arteria versus el otro que tiene una hemorragia, son diametralmente opuestos. O sea, si le dan el tratamiento del accidente cerebrovascular hemorrágico a un paciente con un isquémico, lo van a matar y viceversa. Entonces el escáner es fundamental. Si no se ven alteraciones, se sospecha entonces que el paciente tiene un accidente cerebrovascular de origen isquémico y se da el tratamiento orientado a eso. Esa ventana de aproximadamente 6 horas entonces permite visualizar un TAC de cerebro que normalmente no muestra mayores alteraciones, entonces se califica al paciente como clínica más imaginológicamente compatible con un accidente vascular de origen isquémico. Estas imágenes que ustedes están viendo ya, que son propias de accidentes vasculares, por ejemplo, este muy masivo, este en cambio de la cerebral media probablemente, lo mismo acá, una rama de la cerebral media, em, son más tardíos, o sea, ya llevan varias horas o un par de días incluso de lesión y por eso es que se logra identificar con facilidad lo que estamos hablando. De otra forma no veríamos nada. Lo que dije anteriormente con respecto al TIA, que es otro tipo de accidente vascular, que es el accidente vascular isquémico transitorio, que se denomina así, porque dura menos de 24 horas, donde el paciente tiene una clínica que puede ser igual a la clínica anteriormente descrita para el accidente vascular. Sin embargo, después, o sea, antes de este periodo de una hora, el paciente se recupera y se recupera de forma completa, no queda con ninguna secuela y sus estudios imaginológicos son completamente normales. Esto es una especie de aviso que le llega a los pacientes de que probablemente más adelante les puede pasar algo. Por eso que esto es un factor de riesgo para el desarrollo de un accidente cerebrovascular isquémico. Entonces lo que hay que tener claro en el accidente vascular isquémico transitorio, la duración es menor de 24 horas y la imaginología es normal. Y el paciente presenta, como dije, una clínica que es igual a un accidente cerebrovascular isquémico. Factor de riesgo para infarto cerebral, ya lo habíamos dicho. Dentro de los próximos 5 años, un paciente que tuvo un TIA tiene 25% de posibilidad de presentar un infarto cerebral. Las características de esto están descritos acá, pero este dato es tremendamente importante porque efectivamente es un factor de riesgo para el desarrollo de un isquémico futuro. Existen dentro de la clasificación de los infartos cerebrales los denominados infartos lacunares. Lacunare viene de laguna y por eso recibe ese nombre, que son infartos pequeños, redondeados, que están localizados en las regiones más profundas del cerebro y que habitualmente tienen esa medición menos de 1,5 centímetros de diámetro mayor. Esta lesión que producen, que le llaman la laguna, es una cavidad en el cerebro y que se produce entonces por algún daño en una pequeña arteria y produce un pequeño infarto. ¿Por qué? Básicamente, muchas veces se dan por crisis hipertensivas de cualquier origen, elevaciones momentáneas de la presión en algún momento que producen esta alteración en una arteria y se produce entonces este infarto lacunar. Hay un porcentaje importante de pacientes que sufren este tipo de infarto y que no están relacionados con hipertensión arterial y la verdad es que se desconoce el origen o por qué ocurre en esos pacientes. ¿Cómo se ve?
Esta lesión tiene una imagen bien característica, redondeada, hipodensa. O sea, aquí una zona que efectivamente sufrió un daño, es como un pequeño, o sea, se ve efectivamente como un pequeño accidente cerebrovascular, pero tiene estas características de que por un lado es profundo, no lo van a ver en las regiones corticales o subcorticales, sino que generalmente en las regiones de los ganglios basales, regiones periventriculares, como lo ven ahí, ahí, acá y acá. Y son pequeñas, redondeadas, pequeñas y profundas. Esa es la característica eh, imagen de la lesión lacunar. Y desde el punto de vista clínico, como característica en general, es que suelen ser monosintomáticas habitualmente, como aparece aquí, por ejemplo, una hemiparesia motora pura, o sea que hay, por ejemplo, un brazo que no lo pueden mover, pero pueden mover la pierna y pueden mover los brazos y la pierna del otro lado. Aquí dice brazo posterior, está hablando de la cápsula interna. Hemihipoestesia pura, una alteración o una disminución de la sensibilidad de uno de los lados. Entonces va a depender de dónde aparezca esta lesión, la clínica que se va a desarrollar. Pero generalmente son clínicas bien acotadas, normalmente a una función. Disarte, por ejemplo, ataxia, etcétera, etcétera. Y la localización habitual, como dijimos, ganglios basales y sustancia blanca periventricular o el tronco cerebral. Siempre centrales y profundas. Cambiando completamente de tema, hablamos un poco de las hemorragias cerebrales, que ya es otro tipo de lesión vascular, que muchas veces suele tener peor pronóstico que los accidentes vasculares isquémicos y son más difíciles de manejar y muy pocas veces son operables, por desgracia. Tienden a evolucionar un poco más rápido desde el punto de vista clínico, el paciente se deteriora con mayor facilidad, entonces no tiene o sea, no tiene muy buena respuesta cuando estos ocurren. Mayoritariamente los accidentes o las hemorragias cerebrales se causan o tienen como factor de riesgo importantísimo la hipertensión arterial nuevamente, y el resto múltiples otros posibles orígenes, digamos. ¿Dónde se van a localizar mayormente las hemorragias cerebrales? Importante a nivel del putamen, del tálamo, y ya menos importante en otras zonas. Signos y síntomas, prácticamente se repite lo que habíamos visto anteriormente, pero podemos rescatar que como característica es el tiempo de evolución, a diferencia, por ejemplo, de la neoplasia en estos casos. Son pacientes que se deterioran de forma muy rápida, lo mismo que habíamos descrito anteriormente, que generalmente su cefalea es muy muy intensa, que una característica diferencial con el accidente cerebrovascular isquémico, donde incluso hay pacientes que no describen cefalea, o cefaleas leves de repente. Los pacientes que tienen normalmente alguna patología hemorrágica, la cefalea es intensa y de presentación brusca. Así que es como un punto eh, clínico diferencial relevante en este caso. De todas formas, cuando llega un paciente al servicio de urgencia con alguna alteración neurológica y un dolor de cabeza de base que inició hace poco, lo primero que se hace, como ya habíamos dicho, la evaluación clínica y posteriormente solicitar una imagen, donde, entre comillas, afortunadamente en el escáner vamos a poder apreciar inmediatamente que se trata de alguna alteración hemorrágica porque la sangre fresca se suele ver hiperdensa. Entonces ustedes miran la imagen e inmediatamente van a encontrar algún tipo de alteración visible en el caso de que esto sea hemorrágico. ¿Ok? ¿Qué es lo que la diferencia al final del accidente cerebrovascular isquémico? Dentro de estas patologías hemorrágicas existen también distintos tipos, más que nada dados por localización, como en el caso de la hemorragia subaracnoidea, que ocurre por una extravasación de sangre en el espacio subaracnoideo. Puede ser primaria o secundaria. Primaria es cuando tiene lugar directamente en el espacio subaracnoideo, secundaria cuando se produce en otro lugar y la sangre después migra hacia el espacio subaracnoideo. Como causas fundamentales, lo más frecuente es que sea de origen traumático, y posteriormente como segunda causa por rotura aneurismática. Son pacientes que ya tienen un aneurisma de base, por alguna causa el aneurisma se rompe y produce esta hemorragia subaracnoidea. Muy importante señalar esto, la localización principal generalmente la vamos a ver aquí en el origen o las bifurcaciones del polígono de Willis.
Y los lugares más frecuentes están descritos en toda la literatura y siempre los van a encontrar y son los tres que están mencionados acá. Otras causas menos frecuentes, malformaciones vasculares, neoplasias y en algunos casos incluso origen desconocido. Como síntomas diferenciales, comienzo súbito, cefalea muy intensa, lo mismo que describimos anteriormente. Otros frecuentes, disminución de la conciencia asociada a vómitos, rigidez de la nuca, que es uno de los signos meningios que se describe habitualmente, que se busca, por ejemplo, en los pacientes que tienen meningitis, y hemorragia retiniana en el fondo de ojo, que se hace en algunos casos o no, dependiendo de cómo se enfrente la urgencia del paciente. El diagnóstico, evaluación clínica del paciente, el escáner, punción lumbar. Es lo básico que se hace cuando cuando se evalúa a este tipo de paciente. Cuando un paciente tiene un accidente, una hemorragia subaracnoidea secundaria, un aneurisma, siempre es importante realizar un angio, básicamente porque ahí se puede hacer el tratamiento que requiere el paciente, cuando esto es posible, obviamente. La característica de la hemorragia subaracnoidea es que ustedes no van a ver sangre distribuida por el parénquima cerebral, sino que siempre la van a ver acotada, entre comillas, como formando una especie de polígono de Willis. De esa forma se va a distribuir la sangre. Entonces, cuando ustedes vean a un paciente, obviamente en una fase sin contraste, y vean que aparentemente aparece algo similar al polígono de Willis, es porque están hablando de una hemorragia subaracnoidea. Con respecto a esto, bueno, hay que señalar varias cosas. Esto es un tema tremendamente extenso y complejo, así que vamos a acotar bien qué es lo que se requiere manejar de esto, básicamente porque el escáner no es el examen ideal para poder estudiar los tumores cerebrales en general, sino que suele ser complementario, es mucho mejor en este sentido la resonancia magnética, así que nos vamos a dirigir a las generalidades que hay que saber. Puse en esta presentación mucha más materia de la necesaria probablemente, así que vamos a ir diciendo cuáles son las cosas que hay que manejar y aquellas que están un poquitito de más. La definición de tumores, bueno, la pueden encontrar en cualquier parte en realidad, así que no necesitamos detenernos en esto, solamente señalar que el origen de este tipo de tumores puede ser cualquiera de las estructuras que están a nivel encefálico, y por eso que desde el punto de vista histológico las descripciones son múltiples. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el cerebro? Tumores primarios que tienen origen en las células que se encuentran ahí, o lesiones metastásicas que se producen por un tumor primario localizado en otro lugar, eh, donde migran células al cerebro y comienzan a desarrollar estas localizaciones secundarias. Con respecto a la clínica en estos casos, em, si ustedes miran van a ver probablemente muchas cosas de las que vimos anteriormente, o sea, muchos síntomas similares. Sin embargo, la gran diferencia en este caso radica en el tiempo en el que se va a posicionar esta clínica, que habitualmente cuando hablamos de neoplasia es un tiempo prolongado, o sea, un paciente que lleva semanas, meses o incluso a un par de años con algunos síntomas, porque suelen ser muchos de ellos de crecimiento lento. Esto ya es parte de lo que se agregó como conocimientos generales, que los tumores cerebrales están distribuidos en grados histológicos dependiendo de su tendencia a la malignidad, siendo el grado 1 aquellos que son los más benignos, bajo potencial proliferativo, o sea que tienden a crecer de forma lenta, que habitualmente se pueden manejar con cirugía, se pueden resecar de forma completa y tienden a evolucionar de forma satisfactoria, versus aquellos que son de grado 4, que crecen muy rápido, tienden a la necrosis por el crecimiento exagerado en el volumen, que como en algún momento dijimos, dificulta entonces la creación incluso de neovasos para poder irrigarse el propio tumor, así que por eso es que se produce la necrosis, y en general tienen muy mal pronóstico, dificultad para la cirugía, etcétera, etcétera. No vamos a escribir cada uno de estos tumores, los puse más que nada para que ustedes conozcan que la descripción y la distribución de los tumores cerebrales está muy detallada, y acá la mayoría de las descripciones o la distribución que ustedes van a ver tiene relación con el tipo celular que lo origina, y el grado de malignidad, o sea, desde el 1 hasta el 6, por ejemplo, en este caso van desde el más benigno hasta el más maligno, y así con los distintos tipos celulares. Puse prácticamente
todos los orígenes, solamente para que conozcan que esto es algo muy complejo de analizar y que muchas veces, o yo diría que siempre en realidad, requiere complementar las imágenes de escáner con una biopsia de la masa. Muchas veces es la única forma de poder tener claridad con respecto a la posible evolución y el manejo que se debe realizar. Como dije entonces, los orígenes son múltiples, hay tumores embrionarios, tumores gliales, de los plexos coroideos originados en las meninges, en la hipófisis, etcétera, etcétera. ¿Qué me interesa que ustedes recuerden? Primero, una diferencia con respecto a los tumores cerebrales en adultos y en niños. Recordar que en los adultos esto es lo más común y que su localización es mayoritariamente supratentorial, a diferencia de los niños, donde la localización de los tumores cerebrales es normalmente infratentorial, que es un primer detalle importante a recordar. O sea, es muy raro encontrar tumores cerebrales en los adultos que estén bajo el tectum cerebelli, no así en los niños, que sí lo se puede ver con mucha mayor frecuencia. En general, el tumor más frecuente es el denominado astrocitoma, luego el meningioma, los adenomas de la hipófisis y en los niños este tumor neuroectodérmico primitivo. Un diagnóstico totalmente histológico, no se puede establecer eso con las diferencias en la imagen que vamos a ver. Siempre rescatar los adenomas de hipófisis porque son el 10% del total de los tumores cerebrales, la mayoría de ellos microadenomas, perdón, quiere decir que son menores a 1 centímetro, se pueden ver muy bien en el escáner. Sin embargo, ustedes probablemente han visto ya que suelen complementarse mucho con imágenes de resonancia para poder estudiar de mejor forma. Hay de dos tipos, aquellos que secretan hormonas y aquellos que no lo hacen, pero eso se evalúa a través de exámenes de sangre. De acuerdo a esto, aquellos que secretan entonces producen este tipo de alteración. Entonces les va a llegar un paciente eh, muchas veces con cefalea, probablemente con alguna alteración del campo visual, producto de la compresión del quiasma o de alguna de sus estructuras cercanas, y aparte con estos síntomas que acompañan o que están producidos entonces por la hipersecreción hormonal, acromegalia, menorrea o el síndrome de Cushing-Goide, como le llaman. La evaluación siempre va a incluir entonces una evaluación hormonal de por medio, un estudio neurooftalmológico por el compromiso del quiasma que está en ese sector y el estudio de imágenes que va a evidenciar entonces el aumento del tamaño de la glándula, que en el escáner es bastante claro, pero que como les digo se ve mejor en la resonancia magnética. Muy importante eh, recalcar la presencia de metástasis cerebrales porque es un lugar clásico de asentamiento de metástasis, así que se estudia en etapificación de varios tipos de tumores. Supera las neoplasias primarias al menos día 1, o sea que es mucho más probable encontrar un paciente con una metástasis que un tumor primario cerebral. Y se encuentra mayoritariamente en los pacientes que tienen tumores de los descritos acá. Así que esto explica en el fondo por qué cuando ustedes van a etapificar pacientes, a algunos pacientes se les hace un TAC completo que incluye cerebro, cuello, tórax, abdomen, pelvis, y a otros, por ejemplo, no es necesario hacerle eso porque está descrito en la literatura cuáles son aquellos pacientes que tienden a desarrollar ese tipo de metástasis y hay tumores que directamente no lo hacen. Entonces, por eso se orienta de esa manera los estudios. La localización en los hemisferios, la mayoría de ellos, como describimos anteriormente. ¿Cómo se ven? Lesiones múltiples redondeadas habitualmente, distribuidas de forma universal en los hemisferios cerebrales, de tamaños variables. En los estadios iniciales suelen ser pequeñas, pero van creciendo y captan contraste con la posterior a la inyección endovenosa. Un pequeño comentario con respecto a los tumores cerebrales en la infancia. Importante señalarlo porque luego de las leucemias son los tumores o las neoplasias más comunes en los niños y de hecho son la neoplasia sólida más frecuente en los niños. Entonces es importante conocerlo. Siempre les va a tocar atender pacientes pediátricos que tengan este tipo de lesiones cerebrales, así que es algo para lo que hay que estar un poco preparado, digamos, porque muchas veces los pronósticos no son buenos, entonces siempre hay que estar ahí atento a sus imágenes cuando llegue un paciente pediátrico con antecedentes de cefalea y alguna alteración neurológica, porque pueden encontrarse alguna sorpresa muy negativa, entonces siempre mirar con mucho detalle qué es lo que puede haber en este tipo de lesiones. La mayoría de los pacientes que tienen este tipo de alteraciones son de sexo masculino, se desconoce el por qué y como rescatamos anteriormente,
la mayoría de estas lesiones las vamos a encontrar en la fosa posterior, o sea, en la región que es infratentorial, como habíamos dicho. Aquí está el tentorio o tectum cerebelli, que en el fondo es el techo del cerebelo que hace la distribución o la división entre las zonas supra e infratentoriales. Entonces, en adultos, mayoritariamente lesiones supratentoriales y en niños, lesiones infratentoriales. No vamos a detenernos mayoritariamente en eso. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, un astrocitoma, el tumor pediátrico más frecuente, casi la mitad de las neoplasias intracraneales. El 60% se localiza en la fosa posterior, igual en niños y en niñas, entre los 5 y los 15 años tiende a aparecer. Y si ustedes se dan cuenta, tiene las características de una masa, pero imposible saber en realidad de qué tipo de masa después de ver la distribución histológica anterior. Podemos tener alguna orientación solamente por la localización. Sin embargo, este es un tumor cerebral que no podemos distinguir el origen hasta hacer el estudio histológico. Hacemos un poco más que nada para ver algunos con características un poco más definibles. Nuevamente un tumor, un astrocitoma en este caso. Una de las lesiones en las que uno podría estar un poco más orientado es, por ejemplo, el meduloblastoma, que lo vamos a encontrar en la región más basal del cerebro y cercano a la médula. Cualquier tumor en ese caso que esté en la región posterior, entonces cercano a la médula, en cortes que son más bien caudales y que tiende a ser simétrico, uno podría sospechar que por localización solamente es un meduloblastoma. Obviamente no es un diagnóstico de precisión, pero es uno de los pocos tumores que, por el hecho de tener que estar localizado en una región específica, uno puede orientar el diagnóstico hacia allá. No por los síntomas, no por la forma, ni por el patrón de captación de contraste, sino que solamente por la localización. Lo mismo ocurre con el ependimoma, que lo vamos a encontrar como un crecimiento normal a nivel del canal ependimario. Entonces, si sabemos dónde está ese canal, alguna lesión que está localizada en este sector tiene la posibilidad de ser un ependimoma. No es que vaya a serlo, pero es una posibilidad un poco más marcada nuevamente por la localización. Por último, un comentario con respecto al trauma encefalocraniano. Recuerden que se solicita el escáner en este tipo de pacientes cuando hay sospecha de fractura desde el punto de vista clínico. em, que normalmente se ven en aquellos pacientes que sufrieron algún golpe de intensidad importante. Si hay algunos que no es ni siquiera necesario evaluarlos previamente para saber que necesitan el escáner porque tienen lesiones muy evidentes, pero otros en cambio que sí, que requieren recopilar antecedentes de la historia clínica para saber si, por ejemplo, un paciente pediátrico sufrió una caída de altura, si es que convulsionó, perdió la conciencia, tuvo vómitos después de la caída, si es que el paciente tenía tendencia a la somnolencia después de la caída, etcétera, etcétera. Normalmente en esos casos se requiere que el paciente asista a algún centro de urgencia para poder evaluarlo de mejor forma y descartar que tenga alguna lesión o trauma, ya sea fractura o contusiones cerebrales que a veces ocurren por golpes. Recuerden que cuando hay algún golpe, no solamente vamos a tener que visualizar la presencia de la fractura, sino que, por ejemplo, en este caso, este paciente tiene edema en la región externa, probablemente un hematoma a este nivel, y tiene lesiones bilaterales que normalmente se producen por contragolpe del parénquima cerebral frente al impacto. O sea que cuando el paciente se cae o se golpea de cualquier forma, por los movimientos que se producen en el interior, todo el parénquima cerebral se desplaza contra una de las paredes y se produce un efecto de rebote donde el parénquima después va con la fuerza contralateral y se golpea en el otro lado. Así que pueden encontrar lesiones contrapuestas en aquellos pacientes que tienen em, aumentos de volumen importantes en las regiones del golpe. Si este paciente tiene fractura, tiene el edema y aparte tiene estas alteraciones que son hematomas en la región interna. Así que siempre evalúenlo de esa forma y obviamente siempre incluir una imagen en ventana ósea y una imagen en ventana de tejido blando porque necesitamos justamente ver esto y comparar la imagen. Tenemos el punto de referencia aquí a nivel de la fractura y cuando vemos el tejido blando sabemos exactamente dónde se produjo el golpe y de acuerdo a eso entonces evaluamos el parénquima en esas zonas. Existe el TEC abierto y el TEC cerrado, probablemente lo habrán escuchado. El TEC abierto de aquellos que cursan con una eh, solución de continuidad, quiere decir que hay una ruptura directamente de, de los tejidos que protegen esta zona de las envolturas meningias
y hay comunicación del encéfalo con el medio externo. Solamente el 20% porque para que esto se produzca requiere obviamente un impacto de mayor energía versus el TEC cerrado, que es el golpe normal, digamos, que no produce este tipo de daño. Siempre el TEC abierto va a traer complicaciones extra, eh, sobre todo esto, elevado riesgo de infección intracraneal por razones obvias. Normalmente se produce en la vía pública, el paciente queda expuesto a múltiples infecciones, entonces evidentemente el TEC abierto tiene más posibilidades de complicarse que el TEC cerrado. Con respecto a las fracturas, bueno, en el cráneo van a encontrar múltiples posibles tipos de fracturas que inicialmente se evalúan con la radiografía si es necesario, y cuando hay confirmación diagnóstica con la radiografía no es que se realice un tratamiento, sino que normalmente se requiere, se confirma que se requiere complementar los estudios con el escáner. En este caso una fractura lineal, como ustedes pueden ver, un buen pronóstico en general, pero lo normal y lo que se hace en la mayoría de las urgencias es que cuando un paciente tiene una radiografía positiva para una fractura, se trate de complementar con el escáner porque es necesario evaluar el parénquima cerebral en esos casos. Si un paciente se fractura el cráneo es porque el impacto fue de una energía importante. Cuando hablamos de fractura de la bóveda y de la base, y en particular de la base, el escáner es tremendamente importante porque las radiografías son muy difíciles de evaluar en general, y no se logra distinguir con claridad cuáles son las estructuras de la base que son dañadas, mientras que en el escáner ustedes hacen una reconstrucción tridimensional, pueden eliminar la parte más cefálica de esta reconstrucción y mirar la base de forma directa y ver el compromiso de cada una de las estructuras de la base del cráneo con esta reconstrucción, así que la información que se entrega es muchísimo más completa en ese sentido. Existe un tipo de fractura que normalmente es habitual en niños, que son las fracturas por hundimiento, y que también suelen ser fracturas que pueden evolucionar de muy mala forma, así que estos pacientes todos deben ser evaluados con imágenes y manejados con mucha atención. Se da más en los niños porque tienen huesos con mayor plasticidad. En los adultos generalmente se produce la fractura directamente, y no esta presencia de hundimiento como ustedes lo ven, que está generalmente en los pacientes pediátricos. Y por último, con respecto a la contusión cerebral, que se produce cuando hay un golpe, una lesión del parénquima, y que evoluciona con isquemia de los tejidos, hemorragia incluso, y en estos casos es porque hay obviamente una lesión traumática en el cráneo que no afecta al hueso, sino que todo el impacto se traslada hacia la región interna cerebral y ahí se producen el resto de las alteraciones descritas acá. Entonces es muy importante un paciente, aunque no tenga una fractura visible, si el paciente tuvo un traumatismo y presenta una clínica que llama mucho la atención, puede que tenga una contusión cerebral y es necesario evaluarlo con el escáner. Así que no es un indicador confiable el hecho de que el paciente tenga un TEC abierto o no para solicitarle imágenes. En realidad lo que manda en estos casos es la clínica fundamentalmente. Estudiar por favor la parte de hematomas cerebrales. Em, Son imágenes bien características, así que no debería serles difíciles poder encontrarlas e identificar cada una de ellas. Eso es todo.